volver a dar la bienvenida, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy vamos a resolver el trabajo práctico número 2 del cuadernillo, ¿sí? Que se corresponde al trabajo práctico 1 de aquellos estudiantes que no tengan que hacer el cuadernillo. Es un trabajo que es totalmente práctico, o sea, es la teoría de la práctica que hicimos en la escuela, en el taller, ¿sí? En estas clases que tuvimos. Voy a compartir la pantalla. Algunas preguntas las voy a responder yo porque tienen que ver con conceptos teóricos que ustedes no conocen. Y otras que tienen que ver con la práctica que hicieron, lo vamos a responder entre todos, ¿sí? A ver. Es decir, vamos a resolver el trabajo entre todos. Bueno. ¿Ven bien ahí la pantalla? Sí, profe, se ve bien, se ve bien. Sí. Bueno. Sí, profe, se ve. Después perfecto. Esto lo vamos a resolver, como dije, algunos puntos entre todos y después, bueno, les comparto este archivo, ¿sí? Bueno, la primera pregunta. Averiguar de cuántos bits es el procesador, ¿sí? El procesador es la CPU. Procesador, microprocesador, CPU, es lo mismo, ¿sí? De su equipo. ¿Y de cuántos bits es el sistema operativo que tiene instalado? ¿Cuáles son los pasos que siguió para averiguarlo? Y en caso de no tener computadora, es decir, PC, netbook o notebook, indique de qué manera se puede averiguar la arquitectura del procesador y del sistema operativo en una computadora con Windows 10. En ambos casos, explique dos formas diferentes de hacerlo. ¿Para qué sirve esto? ¿Se acuerdan que les conté en la práctica en la escuela que cuando nos piden que instalemos un sistema operativo en una máquina, es muy importante saber de cuántos bits es el procesador, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos procesadores de 32 bits y 4 bits. Los procesadores de 32 bits son los más viejitos, ¿está? Y a un procesador de 32 bits, ¿se le puede instalar un sistema operativo de 64? Por ejemplo, supongamos que viene un cliente o que estamos en la escuela y viene un profesor y nos dicen, viene al taller, sí, de nuestra clase de sistemas operativos, y nos dice, miren chicos, les traigo esta netbook vieja que me dieron y que anda relenta, tiene X sistema operativo, es una computadora vieja, ¿no me instalan el Windows 10 así? ¿Puedo instalar otro tipo de aplicaciones y me anda más rápido? ¿Qué le responderían ustedes si le dicen eso? Y que no se puede. ¿Por qué no se puede? Entonces, el profesor te pregunta, ¿y por qué no se puede? Porque, qué sé yo, no sé. Porque un procesador de 32 bits, ¿sí? No soporta un sistema operativo de 36 bits. No son compatibles, ¿sí? No son compatibles. Los sistemas operativos nuevos son de 36 bits. Entonces no se puede instalar en una computadora vieja, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para fijarnos de cuántos bits es el procesador, ¿sí? Antes de instalar un sistema operativo. ¿Cómo hicimos en la escuela? Lo hicimos de dos maneras. Voy a cerrar esta ventana. Y acá también. Lo hicimos de dos maneras. Una, en Windows 10 íbamos a este equipo, hacíamos clic con el botón derecho, ¿sí? Para obtener este menú que se llama menú contextual, ¿sí?
Cada vez que hacemos clic con el botón derecho en un objeto, cualquiera, escritorio, barra, en cualquier objeto aparece un menú que se llama menú contextual. Entonces, en el menú contextual de el icono este equipo, y vamos a propiedades, y en propiedades se abre esta ventana que nos dice de cuántos bits es el sistema operativo. En este caso dice sistema operativo de 64 bits y procesador x64, también de 64 bits. Esa es una manera de ver cuál es la arquitectura de nuestro procesador y de cuántos bits es el sistema operativo. Se dice arquitectura de 32 bits y arquitectura de 64 bits. Se habla de arquitectura, ¿sí? Del procesador. Otra manera, para saber cuál es la arquitectura del procesador, hacemos clic acá, en la ventanita esta de Windows, ¿sí? Y escribimos CMD. Al escribir CMD, aparece el símbolo del sistema, que viene a ser la ventana que nos permite escribir comandos. Entonces, abrimos esa ventana y escribimos eco, que se escribe hecho, espacio, porcentaje, procesor, arquitectura en inglés. Y cerramos con el signo de porcentaje. Damos Enter y acá nos aparece la arquitectura del procesador que dice AMD 64, es decir, que es de 64 bits. Por ahí no alcanzan a ver esto porque es muy chiquita la letra de la ventana de comando, ¿sí? Bueno. Entonces, la respuesta a la pregunta está acá, ¿sí? Lo que hicimos recién, se las anoté acá. ¿Está? Y el comando, ¿sí? Está acá en grande. Ok. Bueno. Ahora, no sé si se acuerdan de esto. Esto tiene que ver, bueno, con la pregunta 2 y 3 la vamos a responder juntas. La 2 es lo que hablamos recién, ¿no? Si tiene un procesador con una arquitectura de 32 bits, ¿qué tipo de sistemas operativos y de aplicaciones puede instalar? Bueno, esto ya lo vimos. Si la arquitectura es de 32 bits, podemos instalar solo sistemas operativos de 32 bits y aplicaciones de 32 bits. Ahora, si tenemos un procesador moderno, ¿sí? Con una arquitectura de 64 bits, una máquina nueva, ¿qué tipos de sistemas operativos y de aplicaciones podemos instalar? Y que la CPU sea de 64 bits, significa que siempre podemos instalar aplicaciones de 64 bits. En lugar de siempre diría que solo, ¿no? Que solo podemos instalar aplicaciones de 64 bits. ¿Cómo lo responderían a esto? Podés instalar las dos, profe, de 32 y de 64. Perfecto. Exactamente. Exactamente. Por eso se dice que los procesadores de 64 bits son retrocompatibles. ¿Vieron que algo retro es algo antiguo, ¿no? Entonces esto es compatible con algo antiguo, es compatible con algo viejo. Por eso los procesadores no, los sistemas operativos de 64 bits son retrocompatibles porque podés usarlos con aplicaciones viejas de 32 bits. Vamos a completar el cuadrito, ¿sí? Para responder esta pregunta. Poner así más grande. Entonces, acá tenemos esta columna, ¿no? CPU, que es lo mismo que procesador o microprocesador, ¿sí? El tema de la CPU, lo vamos a ver a fondo en el laboratorio de hardware, ¿está?
Cuando terminemos con el tema de Arduino, vamos a empezar con el tema de los componentes de la placa madre, ¿sí? De una PC, de una netbook, etc. Pero bueno, les decía, CPU de 32 bits, CPU, microprocesador o procesador es lo mismo. Dijimos, si es de 32 bits, ¿se pueden instalar sistemas operativos de 32 bits? La respuesta es sí. Sí, se puede. ¿De 64 bits? No. ¿Aplicaciones de 32 bits? Sí. Sí. Bien. ¿Y aplicaciones de 64 bits? No. 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 Si la CPU es de 64 bits, ¿se pueden instalar sistemas operativos de 32 bits? Sí, se puede. Perfecto. ¿De 64? Sí. También. Obviamente sí. ¿Aplicaciones de 32 bits? Dijimos que sí. Sí. ¿Y aplicaciones de 64 bits? Sí, pero con una excepción acá. Con una excepción. Ese es más chiquito. ¿En qué caso no puedo instalar una aplicación de 64 bits? A ver. ¿Cómo, profe? Supongamos que nosotros dijimos que en una CPU de 64 bits, ¿sí? O sea, en una máquina que tiene una CPU con una arquitectura de 64 bits, podemos instalarle un sistema operativo de 32 bits y de 64 bits. ¿Qué pasa si yo le instalo un sistema operativo de 32 bits? ¿Le puedo instalar después aplicaciones de 64 bits? No, no podés. No, yo tengo la máquina nueva, ¿sí? Con una CPU con arquitectura de 64 bits, pero le instalo un sistema operativo viejo. Y bueno, si después quiero instalarle aplicaciones de 64 bits, no voy a poder porque tiene un sistema operativo de 32 bits, ¿sí? Va a ir lento, ¿no? ¿Cómo? Que va a ir lento. Sí, lo ideal es que si tenés una CPU de 64 bits, es que tengas sistemas operativos y aplicaciones de 64 bits, ¿sí? Que sea todo compatible, es lo ideal. Y lo mismo si es de 32, ¿está? Entonces, aplicaciones de 64 bits sí le vamos a poder instalar, excepto, vamos a aclarar, excepto que el sistema operativo sea de 32 bits. En ese caso, no. ¿Se entiende? Ay, seleccione mal. Vamos a poner ahí más chiquita la letra. Bueno. Perfecto. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, sí, claro. Sí. Sí, claro. Ahora, pregunta 4 y 5 también la vamos a responder juntas. Dice, ¿cuántos gigas de RAM? Yo le subí, así entre paréntesis les aclaro, le subí al Classroom una tablita con las medidas de información, ¿sí? No sé si la vieron. Partimos de un bit, que puede ser 0, 1, después tenemos un byte, que son 8 bits, ¿sí? Un kilobyte, que son 1024 bytes, un mega, que son 1024 kilobytes, un giga, que son 1024 megas, ¿lo vieron? Un tera, que son 1024 gigas, para que tengan una idea de los valores, ¿sí? Esto también lo vamos a ver en el laboratorio de hardware. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta. ¿Cuántos gigas de RAM puede gestionar un procesador de 32 bits? Es 4 decir, gigas. perfecto, con 4 gigas. Es decir, por más que yo a la máquina le ponga 8 gigas, 16 gigas, y va a ser de gusto, ¿sí? De gusto, porque si yo tengo un procesador de 32 bits,
y va a seguir igual la máquina. Yo voy a abrir 3 aplicaciones, con 3 aplicaciones va a funcionar bien. Ahora, si yo quiero abrir más aplicaciones, puede ser que me quede sin memoria, ¿sí? Dependiendo, obviamente, del tamaño de las aplicaciones. Me quede sin memoria, se me cuelgue. Entonces, te pueden preguntar también. Es que nos han venido a preguntar al taller. Los profesores nos han venido a preguntar. Mira, tengo esta notebook, le puse más memoria, tiene 8 gigas y sigue igual de lenta. Así que es mentira que con más RAM anda más rápido, porque se me cuelga igual. Y no, lo que pasa es que tenés un sistema operativo de 32 bits. Y un sistema operativo de más de 32 bits no puede gestionar más de 4 gigas, ¿sí? Así le pongas 8, 16 o lo que sea. ¿Está? ¿Y cuánta memoria puede asignar a cada aplicación? 2 GB. ¿Cómo? 2. 2 gigas de RAM. Nada más. Es decir, Claro. que si yo necesito una aplicación pesada me refiero que tiene muchas imágenes en 3D, video, música, como algunos juegos ahora, que son espectaculares, que los personajes parecen personas, son como películas. Algunos necesitan más de 2 gigas para ejecutarse. Entonces, si tengo un procesador de 32 bits, por ahí no los voy a poder usar, ¿sí? Porque más de 2 gigas no asigna a cada aplicación. Lo máximo es 2. Ahora, en la pregunta 5, en el caso de un procesador de 64 bits, bueno, la cantidad de RAM es impresionante. 16 millones de terabytes. Sí, es impresionante. Pero esta cantidad es en teoría, ¿sí? En teoría soporta esa cantidad de RAM. Porque en la práctica no es así. Esos valores están limitados, ¿no? Están limitados por el hardware y por el software también, ¿sí? Por el hardware no hay memoria RAM de 16 millones o 3.000 gigas. No hay. Además del hardware, ¿qué otra cosa limita esta cantidad? Sistema operativo. El sistema operativo, exactamente. ¿Sí? Bueno, acá están las respuestas. Esto es lo que dijimos recién, ¿no? Esto igual después, como les dije, yo se los voy a pasar. Que bueno, un procesador de 32 bits puede gestionar 4 GB de RAM, así tenga 8 o 16 RAM instalada. Y se puede asignar solo 2 GB a cada aplicación. En cambio, los de 64 bits, bueno, son unos 16 millones de terabytes. Si ustedes miran las tablitas de medidas, van a ver que es una cantidad impresionante. Y los sistemas operativos limitan esta cantidad. Si yo tengo instalado la versión Home de Windows 10, puedo gestionar, o sea, el sistema puede gestionar como máximo 128 gigas, ¿sí? Y si tengo la versión Pro de Windows 10, como máximo 512 gigas de RAM. Es muchísimo también, es muchísimo. Sí, bueno, este es un dibujito. Sí, tuve fotografía ahí. Estaba durmiendo. ¿Cómo? Voy a subir acá. ¿Alguien me habló? No, bueno. ¿Cuál es la diferencia entre 32 y 64 bits? Bueno, es más o menos lo que estuvimos hablando ahora, que los resumí. La principal diferencia entre los procesadores de 32 y 64 bits es la cantidad de memoria que puede gestionar, que es lo que vimos recién, ¿no? 32 bits hasta 4 gigas, y 64 bits, 16 millones, una cantidad impresionante. Otra diferencia es que viene de esto también, es que con 3 o 4 aplicaciones abiertas al mismo tiempo, un procesador de 32 bits puede funcionar bien. Pero no podés tener 10 programas abiertos, por ejemplo, 8, 9 programas abiertos, porque se cuelga, se queda sin memoria. Que no pasa lo mismo
en un procesador de 64 bits, ¿sí? Además, los procesadores de 64 bits hacen más cosas en menos tiempo, ¿sí? Procesan más información en menos tiempo. O sea, yo puedo tener muchísimas aplicaciones abiertas, o la misma cantidad, por ahí, que un procesador de 32 bits, pero el de 64 bits es más rápido. ¿Está? Esto no es una regla, no es una ciencia exacta, porque también depende de qué aplicaciones tenga abiertas, ¿sí? Hay aplicaciones que tienen mucha exigencia de memoria, programas muy grandes como el Photoshop, por ejemplo, que ese, bueno, es bastante lento, es un programa bastante pesado para abrir. Generalmente los programas de diseño son muy pesados, así tenga 64 bits, ¿no? Y bueno, otra diferencia es que los sistemas operativos de 64 bits son retrocompatibles, ¿sí? Lo que quiere decir que puede utilizar programas viejos, programas de 32 bits, e instalarle sistemas operativos de 32 bits. ¿Sí? Que no pasa lo mismo con los procesadores de 32 bits. No le puedo instalar programas de 64 o sistemas operativos de 64. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, No, por profe. ahora. ¿No? De todos modos, por ahí si no quieren preguntar ahora, pueden levantar la mano si tienen el iconito de la mano, o escribir en el chat también. Entonces, Profe, cuando mal. terminemos... ¿Cómo? Se te escucha mal. ¿Se escucha mal? Ahora sí, ahora se escucha bien. Ah, porque ahora me acerqué más a la computadora, sí. Decía que si tienen preguntas, pueden levantar la manito, el icono de la manito, o bien dejar las preguntas en el chat, y cuando terminemos el trabajo práctico, me fijo qué preguntas hicieron para responderlas. Bueno, ¿qué es una imagen de un sistema operativo? Una imagen ISO. ¿Y qué significan las siglas ISO? ¿Alguien tiene esta respuesta? Pregunto, no sé si llegué a explicar esto en clase, la verdad que no sé. Porque doy esta materia en 3 cursos. Entonces, y además, ¿se acuerdan que estuvieron cursando por burbujas? Entonces, bueno, no me acuerdo qué curso, qué burbuja. Bueno, por ahí no lo tienen a esto. Bueno, una imagen ISO de un sistema operativo es una copia exacta, ¿sí?, del sistema de archivos de ese sistema operativo. Exacta, ¿sí? Cuando nosotros creamos un pendrive booteable, lo que hacemos es montar la imagen de un ISO de los sistemas operativos que queremos instalar. Es como la copia, es como si fuese el software original, ¿sí? No se pierden archivos en el camino, que a veces eso pasa cuando uno se baja programas piratas o programas instaladores de internet que no están completos, que por ahí te falta algún archivo, ¿sí? Claro. En cambio, la imagen ISO es una imagen exacta del original. Exacta, exacta. ¿Está? Bueno, acá les puse la respuesta, ¿no? Ahora, ¿qué es un sistema de archivos? Eso lo vieron en el práctico 1, en la teoría, ¿sí? Un sistema de archivos es, el sistema de archivos define la manera de organizar, digamos, la información, ¿sí? Por eso acá les puse que es un conjunto de normas y procedimientos para almacenar la información. Todo sistema operativo tiene un sistema de archivos, o sea, todo sistema operativo define una forma de organizar la información. En el caso de Windows, organiza todo en carpetas, ¿sí?
estos sistemas de archivos que son propios de los sistemas operativos se llaman sistemas de archivos nativos, ¿sí? Cuando se habla de sistema de archivo nativo, se está haciendo referencia al sistema de archivos de un sistema operativo, ¿sí? A la manera que tiene de organizar la información el sistema operativo. Y bueno, como les decía, uno de los usos más comunes de una imagen ISO es la distribución de sistemas operativos. Es un software base, es un software, fundamental que tiene que estar bien instalado, porque es lo primero que se instala en una máquina, ¿sí? Y después, dependiendo del sistema operativo que yo tenga instalado, van a ser las aplicaciones que voy a poder instalar después. ¿Eso está claro? Si yo tengo, por ejemplo, en el celular Android instalado, y bueno, voy a tener que instalar aplicaciones y programas que corran bajo Android, es decir, que funcionen con ese sistema operativo. Y lo mismo si tengo Windows, tienen que ser programas que corran bajo Windows, es decir, que funcionen en ese sistema operativo Windows. Y el sistema operativo tiene que estar bien instalado. Por eso se utilizan las imágenes ISO, porque son imágenes exactas, copia exacta del sistema de archivo. ¿Está? Tienen otros usos estas imágenes también, como por ejemplo para distribuir información importante, documentación importante en Internet, ¿sí? En caso de archivos que necesiten evitar la pérdida de la información o la modificación de la estructura original, entonces se genera una imagen ISO. ¿Está? ¿Qué significan las siglas? Bueno, Organización Internacional de Normalización. ¿Sí? Esto es una organización que crea estándares internacionales. Estas imágenes ISO son válidas y se distribuyen mundialmente, estas imágenes. Una imagen de un sistema operativo que yo utilizo para instalar acá es la misma que se usa en la China, en Japón, en la India, en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y todas están realizadas de la misma manera, ¿sí? Están estandarizadas. ¿Entiende? Bueno, ahora van a responder ustedes. A ver. Esto es lo que hicimos en clase. Dice, el término bootear proviene del inglés, del verbo to boot, que significa arrancar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un pendrive booteable? Un pendrive de arranque. Exactamente. ¿Se Obviamente, usa para ¿no? formatear la computadora o para instalar un sistema operativo? No, te gané yo. Ah, me chupa huevo yo. Perfecto. Bueno, Una idea ganó los completa. dos. Exactamente. Entonces, vamos a responder acá. Vamos a poner la respuesta acá. Vamos a insertar un cuadro de texto. Entonces, dijeron que un pendrive booteable es un pendrive de arranque, ¿dijeron? Ustedes me dictan, ¿eh? Sí, yo. Bueno, que se utilizan para... ¿Qué dijeron? Para formatear Es la un pendrive computadora. O para para instalar un sistema operativo. Muy bien. Entonces vamos a poner la letra más grande y vamos a poner en negrita esta parte. Es un pendrive de arranque. ¿Sí? De arranque quiere decir que si tengo la computadora apagada y coloco el pendrive, cuando la prendo a la computadora, no va a leer, no se va a cargar el sistema operativo que se carga siempre. Va a ir a leer directamente al pendrive. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un programa acá para hacer
un formateo físico como el de BAM, por ejemplo, va a ir y me va a preguntar qué disco quiero formatear. Si tengo algún sistema operativo o más de un sistema operativo, va a ir y me va a preguntar cuál sistema quiero instalar, ¿sí? Por eso es un pendrive de arranque. La máquina arranca desde acá, ¿sí? Si yo la apago, la prendo con el pendrive puesto, arranca desde el pendrive. Pero para que sea de arranque hay que hacerle algo a ese pendrive, ¿sí? Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuáles son los requisitos para crear un pendrive booteable? Pues si yo pongo cualquier pendrive, ¿sí? Por ejemplo, a ver, pongo este pendrive blanco donde tengo alguna información guardada, lo pongo en la máquina, la apago y la prendo, la máquina va a arrancar como siempre. Se va a abrir Windows 10, el escritorio, como siempre, ¿sí? No va a ir a leer el pendrive, porque no es de arranque, no es booteable. ¿Cómo hago para convertirlo en booteable? A ver. Escucho. Tenés que ¿No tener era la con la ISO de aplicación Windows 10. Yumi, algo así? A ver, de a uno, a ver. No, no es necesario si tengo Windows 10, no, eso no importa. A ver, una voz de una chica escuché por ahí. ¿No Rocío, era, profe, que teníamos que instalar Yumi, algo así? ¿Una aplicación? Exacto. Primero, o sea, tenemos que tener una aplicación para convertirlo en booteable, ¿sí? Y el esa Rufus. aplicación que me permita montar la imagen del sistema operativo. Una de las aplicaciones más utilizadas es Rufus, ¿sí? Pero nosotros utilizamos el Shimmy Multiboot USB Creator. ¿Por qué utilizamos el Yumi Multiboot? Porque con el Yumi Multiboot, como lo dice el nombre, multi, me permite cargar múltiples imágenes de un sistema operativo. En un mismo pendrive, yo puedo montar la imagen del sistema operativo de Windows 10, de alguna versión de Linux, una o más versiones de Linux, ¿sí? Puedo instalar tantos sistemas operativos según la capacidad del pendrive, ¿sí? Entonces, por esa razón usamos el Yumi Multiboot, porque la idea es que instalen más de un sistema operativo en una misma máquina. Pero bueno, ese no sería el paso 1, por eso ahí no escribí nada, quedó ahí pendiente. Porque bueno, yo primero necesito, la pregunta puntual era, ¿cuáles son los requisitos para crear un USB pendrive? ¿Qué requisito? ¿Qué tiene que tener el pendrive? ¿Cómo tiene que ser el pendrive? Tiene que tener una Virgen. capacidad mayor a 8 GB. Tiene que tener capacidad y además, por ejemplo, yo digo, bueno, a ver, este pendrive que tengo acá, este blanco que les mostré hoy, que tengo cosas guardadas acá, tiene una capacidad de 16 GB, o sea que este me sirve. ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Le instalo el Shimmy Multiboot así o lo borro? ¿Cómo hago? Profe, hablaron por el chat. Hablaron por el chat. Ay, a ver, esperen un poquito, que tengo que... A ver... Fabián recién se quedó sin batería. Bueno. Hay varias. Bueno. Después voy a leer, se unió Cartamán. ¿Sí? Bien, acá Abril dice que el pendrive tiene que ser virgen. Exactamente. Tiene que ser, a ver. O sea, un pendrive nuevito, ¿sí? Recién compradito. Y si no es virgen, porque los que usamos en la escuela eran pendrives súper usados, ¿sí? Estos, ¿se acuerdan de estos pendrives que llevé? No eran vírgenes.
¿Qué hicimos con esos pendrive? Tiene que ser virgen o Formateado físicamente. exactamente. ¿Cómo hacíamos el formateo físico? Bueno, a ver, acá voy a colocar un pendrive. ¿Cómo hacíamos? Veníamos al pendrive, que es este F, hacíamos clic con el botón derecho para obtener el menú contextual y elegíamos la opción formatear. En formatear le sacamos el tilde. Vieron que en formatear, acá me aparece tildado por defecto formato rápido. Le sacamos formato rápido, ¿sí? Y le damos a iniciar. Y con eso hacemos no un formateo rápido, sino un formateo físico. En otro práctico, más adelante, vamos a ver la diferencia entre un formateo lógico y un formateo físico, ¿sí? El formateo lógico te borra, simplemente te borra todo lo que tenés en el pendrive, pero hay algunos archivos ocultos que pueden quedar sin borrar, ¿sí? Puede quedar lo que se llama basura. En cambio, en el formateo físico no. El formateo físico te borra todo, ¿sí? Es como que te deja el pendrive como si fuese virgen, ¿sí? ¿Y por qué formateado físicamente? Esto de formateado físicamente, si ustedes buscan en otro, no sé, en internet o en algún libro, donde sea, por ahí encuentran que alcanza con un formateo nada más. ¿Pero por qué digo físicamente? Porque, bueno, esto por experiencia, en el año 2019, el año anterior a la pandemia, formateamos muchísimas netbooks, ¿sí? Que nos dieron de la escuela, netbooks para reparar, que se usan algunos de profesores, algunas que quedaron en taller, y formateamos, instalamos sistemas operativos, porque no es que le volvamos a instalar sistemas operativos, las aplicaciones, para que la hagamos de cero, digamos. Y cuando le hacíamos un formateo rápido a los pendrives, la mayoría de las veces nos tiraba errores. Y bueno, entonces, ensayando así a prueba y error, descubrimos que si lo formateábamos físicamente al pendrive, la instalación del sistema operativo podíamos hacerlo sin errores. Entonces dijimos, claro, el formateo lógico por ahí te deja alguna basura, algún archivo oculto, porque es un borrado muy por arriba, no es un borrado total. Entonces, bueno, al formatearlo físicamente nos aseguramos de borrar todo y que el pendrive quede como recién comprado, ¿sí? Y bueno, y de esta manera instalamos los sistemas operativos, ¿está? Entonces, bueno, ese es el primer paso, y el segundo fue el que dijeron primero, que es con Yumi Multiboot, sería convertirlo en booteable con la aplicación. Hay otras aplicaciones, esta es la que usamos en la escuela. Si ustedes quieren usar otra, cuando trabajan o si tienen que formatear alguna máquina, ustedes van a usar la que quieran, ¿no? Pero nosotros usamos Yumi Multiboot. Y montar la imagen o
imágenes. Bueno. Entonces, a ver, en síntesis. Primero, dijimos, el pendrive tiene que ser virgen o formateado físicamente, ¿está? Y dos, convertirlo en bootable con la aplicación Yumi Multiboot USB Creator y montar la imagen o imagen de los sistemas operativos que queremos instalar. Listo. Con esos dos pasos, yo ya tengo un pendrive booteable. Ya tengo el pendrive listo. Ahora, teniendo ya el pendrive preparado, ¿no? El paso siguiente es instalarlo en una máquina. Entonces, ¿cómo instalamos un sistema operativo con un pendrive booteable? A ver si se acuerdan. ¿Qué teníamos que hacer? Llegamos a hacerlo, ¿no? De instalar en las maquinitas blancas. Sí, lo hicimos, pero es muy largo. ¿Qué? Pero, ¿se acuerdan qué era lo primero que hacíamos en las maquinitas? ¿Qué teníamos que hacer? A ver, vamos a hacer un poco de memoria. Prendíamos la máquina con el pendrive puesto y ya arrancaba el pendrive. Así de una. Y no, le tendrías que instalar el sistema operativo. No, la idea es esa. Sí. La idea es, yo tengo este pendrive, ¿no? Ya está. Supongamos que ya lo preparamos. Lo formateamos físicamente. Con el Yumi Multiboot cargamos 2 o 3 imágenes de 2 o 3 sistemas operativos. Y ahora me trae la máquina y me dice, bueno, a ver, instalame un sistema operativo de los que tenés en el pendrive. Ah, entonces esa la respondí mal. ¿Eh? Esa le hice mal. ¿Alguien que se acuerde? Bueno, ¿respondo? Tenía que tocar una tecla, ¿no, profe? Exacto. ¿Teníamos que tocar una tecla para qué? Para entrar al menú del pendrive o algo así era. Del setup al setup. Sí. Sí, de la BIOS. Teníamos que cambiar, a ver, voy a mirar el chat. No. Teníamos que Tenías hacer que lo cambiar siguiente. para que inicie el pendrive en vez del disco rígido, ¿o no? Exacto. Teníamos que cambiar el orden de buteo, es decir, el orden de arranque. ¿Por qué? Cuando yo prendo la máquina, ¿sí? La máquina arranca, por ejemplo, esta computadora que estoy usando, arranca desde el disco rígido, porque en el disco rígido que tengo instalado, tengo el sistema operativo. Por más que yo ponga un pendrive, por más que sea un pendrive booteable, ¿no? Y lo tenga puesto en la máquina, y apague y prenda la computadora con el pendrive puesto, la máquina siempre va a venir y va a leer en el disco, porque está programada, ¿sí? Así, el sistema está programado para que arranque desde el disco. Ahora yo tengo que cambiar ese orden de arranque. Tengo que cambiar el orden de arranque o el orden de buteo en inglés, ¿no? Tengo que cambiarlo. Y tengo que lograr que si coloco el pendrive, apago la máquina y la vuelvo a prender, la máquina arranque desde acá. Ignore al disco rígido, arranca desde acá. Y me pregunta, ¿cuál sistema operativo querés instalar? Eso es lo que quiero lograr. ¿Cómo logramos eso? Bueno, teníamos que entrar acá, ¿se acuerdan? Entrábamos ahí. ¿Le suena esta pantallita? A ver. ¿Se acuerdan, chicos? No, yo no me acuerdo, profe. ¿No? Bueno. Lo que hacíamos era lo siguiente. Agarrábamos las netbooks, las apagábamos, las volvíamos a prender
y antes de que arranque el sistema operativo, mirábamos abajo en la pantalla, decía Setup, ¿sí? Setup, que es el setup, el área de configuración, y una tecla. No me acuerdo si era Setup F11, Setup Suprimir, me parece que era. Suprimir. Entonces, una vez que sabíamos qué teclas teníamos que apretar para ingresar acá al setup y modificar el orden de arranque, acá en el orden de buteo, ¿qué hacíamos? Apagábamos la máquina, la volvíamos a prender y apretábamos rapidito, suprimir, 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 así varias veces, y de esta manera la máquina no entraba, no arrancaba el sistema operativo y entraba a esta pantalla que estoy mostrando, que es el setup. ¿Sí? Apretando una tecla, creo que era suprimir. Cada modelo tiene una tecla distinta, ¿sí? Por eso yo no me acuerdo exactamente. En algunas se ingresa con F11, en otra con suprimir, con F7, en otra con una combinación de teclas. Las de la escuela, donde instalamos los sistemas operativos, me parece que era suprimir la tecla, que se apretaba. Entonces, ¿qué hacíamos? Al apretar la tecla suprimir varias veces, cuando prendíamos la máquina, permitíamos, o sea, lográbamos ingresar al setup de configuración y veníamos a la pestaña boot o a la pestaña de arranque y ahí teníamos, decía que arriba de todo estaba el disco C, ¿sí? Que el arranque o sea, el arranque de la máquina, perdón, se hacía leyendo el disco C. Entonces, lo que hacíamos era cambiar y poner al USB arriba de todo, ¿sí? En lugar de que sea el disco C, el disco rígido, poníamos arriba de todo USB, ¿sí? Y al poner USB, luego apretábamos la tecla, el F10, para salvar los cambios y apagábamos la máquina. Entonces, cuando la volvíamos a prender, la máquina no leía el disco rígido, lee el pendrive, el USB, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran los pasos? Ingresábamos al setup de la máquina, cambiábamos el orden de buteo desde acá, colocando al USB en primer lugar. Salvábamos los cambios, apagábamos la máquina, colocábamos el pendrive en la computadora, la volvíamos a prender, y ahí cuando la prendíamos, la máquina iba y leía directamente el pendrive, porque lo habíamos programado desde acá, que lea el pendrive. ¿Ahora se acuerdan? ¿O no? Puede ser, chicos, que con las burbujas de ustedes no hayamos alcanzado a hacer esto. Puede ser. No me acuerdo yo. Porque es una clase que di muchas veces con 3 cursos y varias burbujas por cada curso, por eso. Bueno, entonces lo anotamos. La pregunta era cómo instalar. Bueno, ingresamos, ¿sí? De la computadora y cambiamos el orden de buteo, es decir, de arranque. Colocando al USB al principio. Guardamos los cambios, apagamos la computadora, colocamos el pendrive booteable que preparamos, volvemos a prender la computadora y ahora
arrancará desde el pendrive, donde tenemos los sistemas operativos que para instalar. ¿Sí? Estos son los pasos. Estos son los pasos, ¿sí? Ingresamos al setup, cambiamos el orden de buteo, es decir, de arranque, colocando el USB al principio, guardamos los cambios, apagamos la computadora, colocamos el pendrive booteable y volvemos a prender la computadora y ahora arrancará desde el pendrive, donde tenemos los sistemas operativos para instalar. ¿Sí? ¿Quedó claro? A ver si están, porque yo... Sí. No alcanzo ni a remontar la tarea. No entendí. No entendí la pregunta. No alcanzo ni a remontar la tarea. Bueno. A ver. Después volvemos al chat, ¿sí? Pregunta 11. ¿Qué significa BIOS? ¿Cuáles son sus funciones y cuál es su función principal? BIOS. La BIOS, fíjense que es un chip, que hay un chip ahí. En realidad, la BIOS es un programita, ¿sí? Que es donde entramos recién para cambiar el orden de buteo. Ese programita se encuentra adentro de un chip, que se le llama BIOS también, a ese chip. ¿Está? BIOS significa Basic Input Output System, sistema básico de entrada-salida. ¿Está? Acá lo escribí. Las funciones que tienen es de arrancar el sistema operativo. O sea que esté en el pendrive, para instalar, con el disco rígido, ¿sí? Se arranca el sistema operativo. Identifica el hardware de la computadora. Los discos duros, los puertos, la memoria RAM, las placas del sistema. Se encarga del control del teclado. También dentro de ese programita está la fecha y hora del sistema, que se puede cambiar, que eso es algo que también hicimos en algunas clases. Tenían mal la hora y lo arreglábamos desde acá, desde el programita de la BIOS. Pero lo que pasa es que a veces cuando está gastada la batería, si la pilita de la computadora, otra vez al apagar la máquina y volver a prenderla se te desconfigura la fecha y la hora, ¿sí? ¿Cuál es la función principal de la BIOS? Y bueno, es un elemento fundamental en el arranque de la computadora, porque es el puente entre el hardware y el sistema operativo, ¿sí? Es decir, el software del sistema. Entonces, es lo que le explica al software cómo debe funcionar el hardware, ¿sí? Van de la mano, ¿sí? Del arranque de la computadora y hace que el sistema operativo reconozca las partes del hardware y cómo funciona el hardware. ¿Se entiende? Esto es una aclaración. Bueno, acá explico otra vez. El firmware, el programita, que es la BIOS, ¿sí? La BIOS es un firmware, es decir, es un programita que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. Es un software que maneja físicamente al hardware, ¿sí? La BIOS
Es un software que maneja físicamente al hardware. Una aclaración. Ustedes entraban a la BIOS, ¿sí? Y se encontraban con una pantalla así. Pero no todas las computadoras tienen esta interfaz, ¿sí? Ustedes acá, por ejemplo, no podían usar el mouse. Se manejaban todo con el teclado. Pero ahora, muchos equipos contienen lo que se llama el sistema UEFI, ¿sí? Que reemplaza a la BIOS. Este es un sistema UEFI. Reemplaza a la BIOS. Esta es de una Asus, ¿sí? Por ahí las diferentes marcas tienen diferentes interfaces. Y acá, en este sistema, ya les digo que es el que reemplaza al de la BIOS, se puede utilizar el mouse, por ejemplo, ¿sí? Se puede regular la temperatura que puede alcanzar una CPU, por ejemplo. De todos modos, escuché a muchos técnicos decir que se sienten más cómodos con la BIOS, perdón, con la BIOS, con esta interfaz. No sé si es por costumbre o por qué, pero se quejan mucho del sistema UEFI. Bueno, esta es la BIOS, ¿sí? La que usamos nosotros en el taller, y esta es la UEFI. Las máquinas que están en el laboratorio 1 y 2 de informática de la escuela tienen este sistema, el UEFI, no tienen las BIOS. Las netbooks blanquitas, las viejitas del 2010 de Conectar Igualdad, con la que trabajamos, tienen este sistema, el de la BIOS. ¿Está? ¿Y dónde se encuentra? ¿Sí? Se encuentra en la placa madre, ¿sí? Ese chip. Es un tipo de memoria ROM, es un tipo de memoria que no se borra cuando se apaga la máquina, ¿sí? La memoria RAM, por ejemplo, cuando apagamos la máquina o cuando se corta la luz, se borra todo. En cambio, en esta memoria, la memoria ROM, este es un tipo de memoria ROM, la BIOS, no se borra, ¿sí? No se borra cuando se apaga la máquina, es decir, es una memoria no volátil, ¿sí? Las que se borran se llaman volátiles. Entonces, ¿dónde se encuentra? Bueno, dijimos que la BIOS es un programa que se encuentra en un chip, ¿sí? Llamado CMOS, que está instalado en la placa madre, ¿sí? Y bueno, y acá les escribí lo que les expliqué recién, ¿sí? Que es un tipo de memoria ROM, no volátil, es decir, que no se borra cuando se corta la alimentación eléctrica, es de vital importancia para que el equipo no se desconfigure, porque mantiene las configuraciones de la BIOS, donde está el arranque del sistema, mantiene también las contraseñas. Cuando ponemos una contraseña para prender la máquina, que no queremos que nadie de la familia entre a nuestra máquina y se meta, le ponemos contraseña, bueno, queda guardada en la BIOS, también ahí está guardada la fecha y la hora del sistema, ¿está? Bueno, este es todo el práctico 2 del cuadernillo, o 1 para los que no tienen que hacer el cuadernillo, y acá tienen una lista de videos de consulta, ¿sí? Para los que quieran consultar. ¿Quién se unió? Leandro, Cartamán Aquino. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? A ver. Ah, bien, acá me contestaron lo que no entendía. Ah, perfecto, pensé que era una pregunta. Bien. A ver, ¿alguna preguntita más en el chat? Un momentito.
Acá me pregunta si tienes que hacer el cuadernillo. Bueno, me fijo después, no me acuerdo. Sé que eran muy poquitos los que no tienen que hacerlo, ¿sí? Eran 2 o 3 que no tienen que hacerlo, pero no me acuerdo, me voy a fijar, ¿sí? A ver, voy a anotar acá, es una pregunta y después te respondo por privado. Muy bien. Ah, bueno, acá me dan una sugerencia para saber el tipo de sistema. Esto tiene que ver con la pregunta 1, ¿sí? Una sugerencia para saber de cuántos bits es el sistema, es en el icono, es poniendo acerca de mi PC en el buscador. Y luego te vas a tipo de sistema. Perfecto, esa es otra manera. Gracias, Abril. Bueno, ¿alguna otra preguntita más? ¿Algo que quieran decir? ¿Están calladitos? Bueno, profe, ¿Todo bien? sí, que gracias por la clase y ya me voy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber participado y bueno, les comparto el documento que creamos, ¿sí? Y el video también en el Classroom y en el grupo que tenemos en WhatsApp. Así que bueno, que tengan un excelente fin de semana, que estén todos muy bien y les mando un abrazo muy grande y un beso a todos. Chao. Dale un beso, profe, gracias. Chao, Chao. profe. Chao, Abrazo. profe. Beso. Gracias. Chao. Chao.